Romanos 4, del 1 al 12. Muy bien, hermanos, buenas tardes. El nombre de nuestra lección es algo de lo que les anticipé la clase pasada, de que íbamos a empezar a hablar de los sacramentos, pero ya en forma específica. En esta ocasión vamos a iniciarlo. La vez pasada fue en general los sacramentos de nuestra iglesia, y hoy vamos a centrarnos primeramente en uno de ellos, que es el bautismo y su correspondencia con respecto a la circuncisión. Bien, en nuestra Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 4, del 1 al 12, nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios, no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Hasta ahí, palabra de nuestro Dios. En esta carta a los Romanos, recordándonos aquel pasaje en el Antiguo Testamento donde, a pesar de que Abraham era incircunciso, le fue demandada la señal de la circuncisión a él y a sus descendientes, para que les fuera contada como justicia solamente por la fe. Bien, ese es el tema de nuestra lección, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los invito a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y por este momento en que estamos aquí escudriñando tu palabra, sabiendo lo que tú has escrito, Señor, y pensando
siempre en tus promesas, que son para bendición nuestra. Permite que sigamos, nos mantengamos firmes en la confianza a ti y en tus promesas, Señor. Bendito sea. Quédate con nosotros y que sea agradable nuestra presencia contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué relación hay con este tema que es la circuncisión y el bautismo? Es lo que vamos nosotros a ver. Para esto debemos nosotros de hacer una valoración. Ese va a ser nuestro objetivo, que valoremos el bautismo cristiano para que fortalezcamos nuestra fe y nuestra práctica como cristianos. Esta relación que hay entre el bautismo y la circuncisión, nuestros símbolos confesionales, como son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión belga, pero nada más saqué un artículo, porque fíjense qué oportuno fue, pero anoche que estaba haciéndole, ¡pum!, no me di cuenta, se me acabó la tinta. Anoche que dije, no, ya lo voy a hacer porque ya apura. Y empecé a imprimir unas cosas y ¡pum!, se me acabó la tinta. Bueno, y no era tiempo de ir a buscar, era muy tarde. Sin embargo, alcancé a sacar algunas cosas por aquí que hacen referencia al tema que vamos a tratar. Muy bien. Entonces, estos libros confesionales, ¿verdad?, hacen alusión a esa relación entre el bautismo y la circuncisión, y afirman sobre la relación que hay entre estos dos ritos, el bautismo y la circuncisión, en cuanto a las cosas espirituales, que son lo mismo. Y vamos a ver en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 27 y el subtema 5 nos dice: los sacramentos del Antiguo Testamento, en cuanto a las cosas espirituales, significados y manifestadas por ellos, eran en sustancia los mismos del Nuevo Testamento. Bien, ya nos están afirmando algo. Nos referimos a la circuncisión y a la Pascua como sacramentos en el Antiguo Testamento, y el bautismo y la Santa Cena instituidos por Dios, los dos sacramentos que reconocemos nosotros como creyentes y que fueron instituidos por nuestro Dios. Esta relación, la relación de estos sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, descansa en la unidad que tienen con el pacto de gracia, que es lo mismo, aunque en diferentes dispensaciones. Muy bien, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7 y el punto 6 dice: bajo el Evangelio
cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Y aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Al estudiar el bautismo con la circuncisión, no descuidamos la relación, pues, como dice Richard Pratt, se infiere también como el bautismo cumple con los patrones de fe del Antiguo Testamento. ¿Cuáles? Como son, es una señal del pacto. Lo encontramos en el libro de Génesis 17, del 1 al 14. Esa señal de pacto es la forma en que Dios salva a su pueblo. No cambia, es siempre por fe. Lo que sí es cómo administrarlo. Aquí aparece la circuncisión como una ordenanza de sello, un distintivo de derecho de miembro y un sello de la justificación por la fe. Esa es la señal del pacto que desde el Antiguo Testamento con la circuncisión nos señala. También la circuncisión establece una distinción. Es para distinguirnos a nosotros de todos los demás. A nosotros y a nuestros descendientes. Vean cómo en esa señal abarcaba a los hijos, a los sirvientes y a otros o a extranjeros que vivieran en su hogar. Es decir, no había distingo. Entonces, Dios dijo: yo seré tu Dios y el de todos ellos. La circuncisión será la señal que expresa esta distinción de manera visible. Era una señal visible la circuncisión. Y tenía como función, ¿verdad?, esa señal visible de que entraran en esa comunidad externa del pacto de gracia. Ya circuncidados pasaban a ser miembros de esa comunidad. Aunque una de las cosas que también encontramos en nuestra Biblia es, son promesas, ordenanzas, consejos, y también había cuestiones que nos ayudaban a mejorar nuestra vida, higiénicas. Una de ellas era, aunque no hay ese fundamento, pero a la larga sabemos que sí, el no comer carne de puerco. Nosotros en la actualidad sabemos que si no tiene las debidas precauciones podemos acarrearnos muchas enfermedades. Sin embargo, desde antes nos querían que evitáramos el puerco, claro, haciendo alusión a su tipo de pezuña, animales inmundos. Pero después reconocimos que pues también nos protegían de enfermedades.
No sé si se acuerdan que el puerco ocasiona una enfermedad muy triste. Bueno, ese es un consejo higiénico. Dentro también del cuerpo, y la circuncisión también tenía esa intención antes. O sea, no es que no se hiciera, no es que Dios vino a decirnos que ahora hagamos eso, no. Dios nos dice que de aquí en adelante esa señal externa visible era la señal del pacto que hacía con el hombre, de que circuncídate y ahora pasas a ser miembro de mi comunidad. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahora ese hecho de la circuncisión tiene un significado especial. Yo a veces lo comparaba con cuando vemos por ahí pasar en la calle un perrito y decimos, es un perro callejero, es un perro sin dueño, ese perrito anda ahí. Sin embargo, si nosotros lo adoptamos, entonces ya no es un perro callejero, ahora es mi perrito. Ahora le voy hasta poner un nombre y hasta lo voy a cuidar. Ya lo voy a hacer parte de mi familia, ¿verdad? En ese entendido quise hacer esa ilustración porque Dios así, circuncídate y vas a ser parte de mi comunidad, parte de mi familia. Entonces, ahora la circuncisión tiene un significado especial. Entra en la familia de la fe, y si no, pues no, y será excluido de su pueblo porque ha violado mi pacto. La circuncisión también es un recordatorio visible de la promesa de Dios, que nos ayuda a entender con más claridad la promesa del Evangelio. Desde el Antiguo Testamento nosotros vislumbramos pasajes, versículos, hechos que nos hablan de un Mesías. Por eso decimos que hay versículos o pasajes mesiánicos, porque hablan de la venida de Cristo. Bien, entonces, así con la circuncisión sellamos nosotros, ¿verdad? Y así, dicha promesa, como dice el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 66, dice: ¿qué son los sacramentos? Respuesta: son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para sernos declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplida en la cruz se nos da de gracia, no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. Entonces, nosotros vimos que se cumple en la circuncisión y en el bautismo con algunas, ¿cómo diremos? Patrones que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ahora, la circuncisión también significa, además, la necesidad
de limpieza del pecado, y que se completa, claro, la Biblia lo dice, con la circuncisión de nuestro corazón también. Deuteronomio 10:16. La experiencia que tuvo el pueblo judío en el desierto recuerda lo que la circuncisión significa. Y también la inclusión de los hijos dentro del pacto. Aún sin ejercer la fe, significa que los hijos pertenecen a la comunidad del pacto y no restringido por factores étnicos tampoco. Recuerden que también era la extensión de esta promesa a los que vivían en el hogar del que se circuncidaban, sus hijos, sus parientes, hasta el extranjero que vivía en su hogar. También nosotros podemos hablar con respecto a esta relación entre los patrones del significado del bautismo y de la circuncisión con respecto a una continuidad de ese pacto. Lo encontramos en Hechos 2:38, Romanos 4 del 9 al 12. En el Pentecostés, Pedro hace un llamado a arrepentirse y bautizarse. Y estaba seguro. Esta es una clara afirmación de que la manera en que el pacto de gracia, como opera, no ha cambiado. Son patrones repetidos de la forma en que Dios ofrece su gracia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Si no, hubiera sido muy cuestionable. La circuncisión, cuya función se indica, dirá, pues Abraham no era circuncidado. Él la recibió como sello y le fue contado por justicia. Esa fe que demostró Abraham, como lo recordamos, Abraham oía la voz del Señor y sin saber nada, solo por fe, seguía las instrucciones. La circuncisión no produce las bendiciones. Esos sacramentos solamente son sellos visibles de algo interno e invisible. En el artículo 33 de la Confesión belga nos dice lo siguiente: creemos que nuestro buen Dios, atento a nuestra rudeza y flaqueza, nos ha ordenado los sacramentos para sellarnos sus promesas y para ser prendas de la buena voluntad y gracia de Dios hacia nosotros, y también para alimentar y mantener nuestra fe, los cuales unió a la palabra del Evangelio para presentar mejor a nuestros sentidos externos tanto lo que Él nos da a entender en su palabra como lo que Él hace interiormente en nuestros corazones, haciendo eficaz y firme en nosotros la salvación que Él nos comunica. Son signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así, pues, las señales no son vanas ni vacías para engañarnos,
porque Jesucristo es su verdad, sin el cual ellas no serían absolutamente nada. Además, nos contentamos con el número de sacramentos que Cristo, nuestro Maestro, nos ha ordenado, los cuales no son más que dos, a saber, el sacramento del bautismo y el de la Santa Cena de Jesucristo. Ahora, la sustitución de la circuncisión por el bautismo, colateralmente, ¿verdad?, en consonancia de esa continuidad del pacto de gracia, el bautismo sustituye a la circuncisión en el nuevo pacto. Ya no es con sangre. Cristo la abolió y sustituyó por el bautismo. Lo leímos ahorita en el artículo 33 de la Confesión belga. No lo dice la Escritura directamente, pero hay evidencia de la abrogación en el nuevo pacto. Hechos 15, 1, 2, 21, 21. El bautismo cumple las funciones del Antiguo Testamento, cuando menos en dos aspectos. Uno de ellos es como rito externo, señal, incorporación a la iglesia visible. Y dos, al igual, apunta a una renovación interior. Fíjense cómo hay esa correlación entre el patrón seguido en el Antiguo Testamento con la circuncisión y en el Nuevo Testamento con el bautismo. Y como dice un teólogo, Luis Berkhoff, la circuncisión del corazón, simbolizada por la circuncisión de la carne, la cumple el bautismo por su significado. Encontramos también que el bautismo es una forma de limpieza. Se utiliza agua, no sangre, para poder lavar, que en forma figurada sabemos que la sangre de Cristo es la que nos lava de todos nuestros pecados, pero así como en la Santa Cena hay símbolos, así en el bautismo hay un símbolo, y ese es el agua, que es señal de limpieza, que la circuncisión también nos hablaba de esa limpieza visible, externa, y que es reafirmada o completada con la circuncisión en nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, esa es la relación que en esta lección queremos hacer notar acerca del bautismo y la circuncisión. Si quieren agregar algo al respecto, vamos a platicarlo, sino que también va a haber más lecciones donde vamos a hablar más sobre el bautismo en algunos otros aspectos y su correlación con la circuncisión. ¿Alguien quiere tomar? Saben que la circuncisión se sigue haciendo normalmente, más no como sello, pero sí por cuestiones higiénicas también, aunque algunos tienen la opinión también del traumatismo que causa, pero sabemos que es por cuestión higiénica también. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, aquí le vamos a cortar. Hermano Raimundo.
Sí, sí, así es. Sí, 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 sí. Sí, y hay tantas creencias en ese sentido de que si no se le bautiza así de pequeñito, pues, y muere, pues al infierno. Y si no lo bautizan, pues hay que bautizarlo porque hay que cortarle dicen, la cola y los cuernos, así lo dicen, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en realidad es un sello, no tiene nada mágico, sino solamente la inclusión en esa comunidad, ¿verdad? Y que a pesar de que los niños todavía no pueden ejercer su fe o discernir, pero están incluidos dentro del pacto a través de sus padres, ¿verdad? Van incluidos. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, hermanos, entonces aquí le vamos a cortar y vamos a seguirle la próxima semana. Bendito Dios, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, conocer un poquito más. Gracias por este alimento que nos das. Permite que podamos nosotros distinguir esta similitud entre lo que tú ordenaste hace tiempo, Señor, y lo que Cristo, cuando estuvo con nosotros, nos reafirmó y nos complementó. Bendícenos, Señor, que aprendamos a vivir en tus promesas, confiados siempre en ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga.